Pues a un aminoácido. A un aminoácido X. Ok. Y Ujú. entonces, al quitárselo, le vas a pasar ese grupo amino, me dijiste, a un cetoácido, ¿no? Sí, Ah, ¿qué sucede entonces cuando haces eso? El sustrato como tal que buscas que necesitas para la transaminación, ¿cuál es? Nada más el aminoácido. pues las enzimas, ¿no? No sé. Muy bien. Una cosa es cuando te pregunte sustrato. Si te pregunto sustrato, ¿qué me tienes que narrar? Lo que va a ser como catalizado para dar el producto. Ujú. O sea, lo que va a entrar de materia prima, o sea, elementos químicos, ¿no? Moléculas químicas X. Aparte, son las enzimas que son las que actuarían. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Sustratos en la transaminación. Pues el aminoácido, ¿no? O sea, el aminoácido no entra solo, ese es el problema, que no hay no nada más ese es el único sustrato. Era un alfa cetoácido, ¿no? Entonces, em, ingresa un aminoácido, ese aminoácido se llama pedrito y también entra un cetoácido, ese cetoácido se llama eh, chanita. Ok, ¿cuál es el producto? Glutamato. Ok, el glutamato. Ujú. O sea, si me contestas eso nada más en el examen, pues está mal. Bueno, entonces tenemos supuestamente, según Edgar, una vía anabólica que es la transaminación. Edgar, si tú dices que a un aminoácido le gritas el grupo, le quitas el grupo amino, ¿qué sucede ahí? Lo destruyes, ¿no? Poco a poco, porque le estás quitando un elemento fundamental de su estructura química. ¿Cuál sería la explicación por qué sería la transaminación una vía anabólica? Si al aminoácido le estás quitando grupo amino y entonces ya no lo vas a dejar como aminoácido, porque las vías anabólicas serían vías de síntesis, ¿no? Y si estamos en proteínas, ¿qué quieres sintetizar? Pues aminoácidos, ¿no? O al menos elementos proteicos. Entonces, ¿cuál sería la explicación del por qué transaminación sería una vía anabólica? Entonces, ¿eso no? Pregunta general. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Les sigo o ya se van o cómo? No, sí, pero bueno, es que yo no estoy entendiendo muy bien eso. Pues es que ni siquiera lo hemos entendido, estoy preguntando de lo que estudiaron para el tema de hoy. No, no sería una ruta, más bien sería como la reacción metabólica que tenemos que realizar para que así podamos tener pues el grupo que necesitamos para ahora sí tener las vías catabólicas y anabólicas, ¿no? Ok. Tenemos vías anabólicas y metabólicas en todo el organismo. Cada célula, se llame como se llame, tiene vías anabólicas y vías catabólicas. Entonces, ayer, al final de la clase, les dije que ya habíamos visto las vías anabólicas de carbohidratos y habíamos visto vías catabólicas de carbohidratos. Vimos de cada vía sitio intracelular, órganos que los realizan, enzimas, no todas, pero las, digamos, más útiles para al menos lo que tenemos que entender solo para la materia, en este caso. Y entonces hicimos esa división, haciendo hincapié o tratando de sobresalir lo que vimos en la primera clase de nutrición, que anabolismo era para sintetizar y requería utilizar energía. Y que las vías catabólicas, al igual que como el concepto de la primera vez de nutrición, iban a ser vías que destruían una molécula grande y liberaban energía. Entonces, ayer vimos metabolismo de carbohidratos y describí al final en resumen vías anabólicas y catabólicas. Díganme, por favor, vías anabólicas del carbohidrato. Anabólicas. La interconvección de exosas, la glucogenogénesis y la gluconeogénesis. Ok. Esas eran las tres vías que dijimos y que vimos que eran Ajá. de anabolismo. Ok. Ahora, ¿cuáles son las vías? Oh, bueno, ok. Entonces, si decimos que son vías anabólicas, es porque formaban moléculas, ¿no? Sí. Sintetizaban moléculas. La interconversión de exosas regis, ¿qué formaba? Ahí formaba glucosa. Ujú. Glucosa, a lo mejor el concepto que teníamos de anabolismo siempre era sintetizar cosas grandes, de Sí. algo pequeño a algo grande, así lo vimos como concepto y así es. Sin embargo, en este caso, para utilidad del organismo, esta vía anabólica nos sirve para cosas pequeñas que también son exosas, pero que en ese momento no se utilizan como las necesita el organismo. El organismo la que necesita es exactamente la glucosa. Entonces ellas pues se convierten para darle necesidad al cuerpo, ¿me explico? Entonces, aunque sea una molécula pequeña la que se formó es anabolismo, porque en este caso ahorita la requiere el organismo. Ujú. Como principal monosacárido de alimento, de nutrición para su metabolismo de todas las células. Entonces, la interconversión de exosas es anabólica, ¿por qué? Porque gana, o sea, pierde energía, es decir, necesitamos utilizar energía en forma de ATP y pierde fósforos, por eso es que pierde o utiliza. Y entonces obtenemos glucosa. La otra vía, Regis o alguien más, la otra vía que nos comentaste de glucogenogénesis, era, ¿cuál es su objetivo? Sintetizar glucógeno a partir de moléculas que no son carbohidratos. ¿Cómo? ¿De qué Era pregunté? ¿De qué vía? de la glucogenogénesis. Glucogenogénesis, Regis. Sí.
glucógeno, Ah, sí, génesis, que forme, glucógeno. claro. Entonces estoy formando glucógeno. Glucógeno es una molécula grande, ahí sí sigue el concepto tal cual. Sí, Formé una molécula grande que es glucógeno a partir de elementos pequeños. ¿Cuáles glucosas? de glucosa, sí. Ah, entonces por eso es vía anabólica. Ujú. Ajá. Y esta igual requirió energía para irlo formando, porque ahí estaba lo del UDP y bueno, varias cosas. Pero total, el chiste es de que entonces sí cubre la características de anabólico. ¿Qué otra vía me dijiste? Ahora sí, gluconeo. Ajá, La gluconeo, que sí va a exacto. sintetizar glucosa a partir de moléculas Ujú. que no son carbohidratos. Ajá. Ajá. Y entonces esta también rompe el concepto porque decimos es que no forma algo grande. No, pero forma algo que necesita el cuerpo. Ajá. A partir en este caso de elementos que no son de la familia carbohidrato. Entonces, por eso es anabólica y también requiere que que esta energía entonces se utilice. Ajá. Ahora, ¿cuáles serían las vías catabólicas? Que alguien más me conteste. A las vías Es catabólicas que vimos de carbohidratos. glucólisis, ciclo de Krebs y transporte, y cadena de transporte de fosforilación oxidativa. A ver, repíteme eso último. O sea, dijiste glucólisis, ciclo de Krebs y ¿qué? Ay, es que lo tengo como cadena de transporte, bueno, de electrones y fosforilación Ajá. oxidativa. Ah, acuérdate, son dos vías independientes, pero trabajan juntas. Pero te falta otra vía, que está intermedia entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, que es independiente, no va a chaleco con las otras. La descarboxilación de piruvato. Ujú. Entonces, esas son las vías catabólicas que utilizamos nosotros, o más bien vimos ayer, en catabolismo. Cubren los criterios, por ejemplo. Bueno, y no, y vimos glucogenolisis. También esa es una vía catabólica, ¿o no la vimos? Sí, Porque con eso de que me da el Alzheimer. Ajá, entonces. Glucogenólisis cubre el criterio de catabolismo, sí, degrada algo grande, ¿cuál? El glucógeno que es grande y lo va a hacer chiquito, glucosas. Entonces sí cubre, ¿sí? Con este se va a liberar energía, pues formalmente cuando el glucógeno va a estar soltando nada más la pura glucosa y esta no entra otro metabolismo, pues solito formal, no. Hay un punto por ahí que forma, pero pues la realidad es que es muy poquito. Pero bueno, luego, la glucólisis. La glucólisis rompió algo grande para hacerse chico para Sí. seguir el criterio de degradación. ¿Sí? ¿Cuál? La ¿Qué glucosa. rompe? Glucosa Ajá. 6 fosfato. Ajá. Y lo hace en algo chico que, Bueno, el, depende si es aerobia o anaerobia, pero sería ajá, lactato o o piruvato. Así piruvato. es, exactamente. Sí, y así te tienes que fijar en el examen. Y si me equivoco y no te pregunto si es aerobia o anaerobia, tú ahí me pones o me preguntas o ahí le pones las dos y vas muy bien. Ok, entonces, pero a fin de cuentas, ¿sí fue algo grande? O sea, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Ajá. ¿Y los productos cuántos carbonos tiene cada uno? 3. Ah, entonces ya con eso hizo de algo, de chico, digo, perdón, de grande destruyó chico, ¿no? ¿Sí o sí? Sí. Ok. Entonces, sí cubre el criterio. Descarboxilación del piruvato. Cubre el criterio de que, bueno, y a la otra sí libera energía, ya dijimos, depende de aerobia o anaerobia, 2 u 8 ATPs, entonces sí cubre el criterio. Luego, descarboxilación del piruvato, ¿cubre o no cubre el criterio de catabolismo? ¿Degrada algo grande a chico?
Sí, ¿no? El piruvato lo degrada a acetil-CoA enzima. Pero cuántos carbonos tiene cuántos carbonos tiene el acetil y cuántos carbonos tiene el piruvato. El piruvato 3. Ajá. El piruvato tiene 3 porque ya lo habíamos visto en la otra, ¿no? Ajá. Y El el y el acetil, ¿cuántas tiene? dos, ¿Eh? La dos, acetilcoenzima, ¿cuántas tiene? dos carbonos. 2 carbonos. Ujú. Entonces, cubre el criterio y además libera energía así indirecta a través del NAD, ¿no? Luego, aunque bueno, con el coenzima, ¿ah? Pero bueno, luego, el ciclo de Krebs rompe algo grande para hacerse algo chico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene bueno, ¿cuáles son los sustratos? Inmediatos acetil-coenzima A u oxalacetato No es O, es I, y, porque y no es, cuando pones O es que puedo elegir alguno, y no es que elija, es la I de que mete a Wilson. ok. Ajá, ok. Entonces, entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuántos carbonos entran? Ay, pues serían dos del acetilcoenzima A y del oxalacetato son cuatro, entonces serían seis en conjunto. Ajá, entonces serían 6 en conjunto. ¿Y qué obtengo? Oxalacetato, que son cuatro. Ah, ¿qué obtengo al final? 4, entonces pues viéndolo así, también de grande a chico, aunque sea por 2. Y libera energía así, 3 nada, un fa de un GTP por cada vuelta, ¿no? Entonces pues también. Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. No degrada nada, tiene el movimiento de iones, pero forman ATP a expensas de sustratos de moléculas indirectas. Entonces, nada más por ese hecho, aunque no degrada tal cual molécula grande a chica, pero libera energía gracias al que primero es cadena y luego fosforilación, entonces por eso es catabólica. Entonces, si se fijan, si cubren esos criterios. Entonces, los términos que aprendimos desde el principio se van aplicando en los diferentes momentos de los temas posteriores. Nada más que ya van a ser más específicos, ya no son tan burdos, y ahora son más específicos y tienen ejemplos ya tal cual reales. Ok, entonces, pasamos ahora a lo que según nos toca hoy, que son metabolismo de proteínas. Así como vimos entonces la clase de anabolismo y catabolismo con vías distintas de una y otra, entonces platíquenme otra vez, ¿cuáles son entonces las vías catabólicas o anabólicas, como quieran, de de las proteínas? Era El la anabolismo. transaminación y la desaminación. Las dos Ok, son catabólicas. ajá, ¿por qué serían catabólicas, Regis?
Así como le hicimos la explicación de carbohidratos, dime la explicación de proteínas. Bueno, entonces, alcanzamos a, ¿cómo se llama? Vamos a alcanzar a distinguir la diapositiva. Empezamos entonces con, vamos a empezar entonces con metabolismo de proteínas. Entonces, para iniciar, recordamos nada más. ¿Está muy fuerte cuando les hablo? No. Bueno, gracias. Entonces, para el metabolismo de proteínas, resulta que tenemos que recordar algunas cosas. Acuérdense que las proteínas, cuando vimos la clasificación de nutrientes, las proteínas eran un ejemplo. Como proteína, ella tenía una función energética, pero la habíamos puesto al final hasta el séptimo lugar. Antes de eso, había más importantes funciones proteicas. ¿Cuáles? ¿Qué otras funciones de las proteínas eran importantes antes que la energética? Ajá, reguladoras, ¿por qué? Ejemplo. Ok. Mm, Inmunológicas, anticuerpos, ok. Ujú. ¿Qué otras funciones también tendríamos? Las proteínas contráctiles. Ok. Ajá, de contracción muscular. ¿Qué más? La estructural ¿Y en la estructural qué ejemplo tenemos o qué onda? es de absorción transmembrana. Mm, no, entonces en ese caso serían para transporte transmembrana o para transporte o para equilibrio osmótico o para ese tipo de cosas sería otra. O sea, sería otro ejemplo el de estructural. Ah, ok, ok. Entonces ya ahorita lo corrijo. En ese caso sería, por ejemplo, por a una función de transporte transmembrana, sí, para darle permeabilidad a la membrana. Y además, ¿por qué? Pues porque forma parte de las proteínas que están dentro de esa membrana. Ajá, otro ejemplo de estructural. Mm, Por ejemplo, la queratina. Ok. ¿Y la queratina dónde la tienes o qué? Bueno, esa se encuentra principalmente en el cabello. Ujú. Ok, entonces te sirve para el pelo. Muy bien. Otra. El colágeno Es así. El colágeno, porque el colágeno, a fin de cuentas, son fibras proteicas que forman parte importantísima, o sea, por su cantidad de estas, ¿en qué tejido? en la Si hay piel. 4 tejidos. Mm. Tejido conjuntivo. Entonces, este se ocupa mucho para darle precisamente cierta elasticidad, etcétera, a los tejidos que la contienen. Ok, entonces, como vemos, hay muchísimas otras funciones más de las proteínas aparte de las energéticas.
Pero retomando que aunque es la sexta, séptima función importante o no tan importante de las proteínas, las tenemos que ver como parte del metabolismo general, porque después lo ocupamos en el músculo. Entonces, las proteínas nosotros sabemos que aunque no son realmente su función principal energética, ni tampoco hay un almacén de proteínas, así como hay un almacén de carbohidratos que se llama glucógeno en hígado y músculo, o hay un almacén o reserva de lípidos llamado triglicéridos y está en el tejido adiposo. Las proteínas no tienen un sitio específico, un órgano tal cual que digan ese es el que está el almacén de proteínas. Más bien, como estas se encuentran, como ya nos habíamos dicho, creo que Edgar, en las diferentes células, entonces las proteínas van a decirse que existe un pool, o sea, un almacén de amentiras, una reserva de proteínas de amentiras, no real en físico. Pero es decir, ahí hay gran cantidad y por eso decimos que es el pool. ¿Dónde es ese pool? En la sangre y dentro de las mismas células, en su membrana y en su interior. Ajá, entonces ese es el pool de aminoácidos. Para que ese pool se mantenga, ese almacén de aminoácidos virtuales se mantenga, necesitamos necesariamente de ingerir estas, o sea, de una vía exógena. Ajá. Sin embargo, eh, el mayor aporte que podemos obtener de estas proteínas son precisamente dentro de nuestro propio cuerpo. Hay vías que nos van a permitir tenerlas y esas son las vías endógenas. Entonces, de esa manera obtenemos de estos dos lugares la forma de poder seguir manteniendo ese pool de aminoácidos. Ok, entonces, ese pool de aminoácidos va a servir tanto para, bueno, va a servir para todas las células y nos va a permitir entonces en un equilibrio de anabolismo y catabolismo mantenerlas en sangre y en las células. Entonces, los aminoácidos también tenemos que recordar que se clasifican y pensando en que los aminoácidos no esenciales son aquellos que mi propio cuerpo los sintetiza, teníamos ya ejemplos específicos o característicos que quería que se acordaran en el papel bond, que son aminoácidos no esenciales, el ácido glutámico o glutamato, el ácido aspartico, o sea, aspartato, alanina, prolina e hidroxiprolina. Que el aminoácido tenía partes y quedamos que tenía entonces un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono central, un hidrógeno y un radical. Pero también el aminoácido podríamos decir que tiene dos elementos, un grupo amino y el resto se llamaba cadena carbonada, incluyendo el carboxilo. Ujú. Bueno, entonces, cuando los aminoácidos sufren cierta transformación, va a depender mucho de qué elementos contengan en este radical que va a cambiar para poder decir si son cetogénicos o glucogénicos. ¿Qué término es ese? No lo habíamos visto. El término de cetogénico o glucogénico es en qué se va a convertir ese aminoácido. ¿En qué se va a convertir? En algo tirándole más bien acetónico, o sea, como que a lípidos, o algo tirándole más a glucosa. ¿En qué se va a convertir? Y eso depende sobre todo de este radical que va a variar. El grupo amino entonces va a sufrir diferentes transformaciones o vías que se llaman transaminación y desaminación. Y la cadena carbonada va a sufrir también cambios para degradarse en ciertos sitios específicos, ¿ok? Entonces,
Las vías de metabolismo de aminoácidos son transaminación, desaminación y degradación de esto, que se llamó cadena carbonada, el resto del aminoácido sin el grupo amino. Ok, entonces, vamos a ver la transaminación. La transaminación son reacciones que se pueden llevar a cabo, fíjense, tanto en citoplasma como en mitocondria, ¿ok? Y es importante entender que la transaminación se requiere de sustratos, un aminoácido y un cetoácido. Entonces se requieren dos cosas. En ellos va a actuar una enzima que se llama transaminasa y necesariamente requiere de la coenzima de la vitamina B1, que se llama fosfato de piridoxal. Una vez que está presente el fosfato de piridoxal y la transaminasa, entonces el aminoácido y el alfa-cetoácido entran como sustratos y sufren cambios. ¿Por qué aquí dice aminoácido y hasta el otro extremo dice aminoácido prima, o sea, con comitas? ¿Qué significa eso de prima? ¿Sí están o no están? Sí. Ok. El prima significa que no va a ser este mismo aminoácido que entró, va a ser otro y se llama distinto. Ujú. El aminoácido que entró aquí, al quitarle el grupo aminos, va ahora a sufrir un cambio y ya no va a ser aminoácido, va a ser cetoácido prima. Y el cetoácido que había entrado se va a convertir ahora en aminoácido prima. Por eso se llaman primas, porque no es este aminoácido el que sale aquí con un hidrógeno menos, un oxígeno menos, no. Este es totalmente transformado a un cetoácido distinto del que entró y el cetoácido se convierte en aminoácido distinto del que entró. Hay enzimas que son útiles en los diagnósticos para ciertas enfermedades. Estas transaminasas ya tienen nombre específico. Se llaman TGP o TGO o GPT o ALAT. Ajá. O también se llaman alanina aminotransferasa, por eso las letras de ALAT, o transaminasa glutámico-pirúvica, por eso se llama GPT. Son los nombres exactos de estas transaminasas. Ujú. Y esta va a tener entonces la finalidad de entra un aminoácido llamado alanina y este se va a convertir en un cetoácido. Este cetoácido se va a llamar piruvato. Este piruvato, ¿dónde lo escuchamos? ¿En qué otras vías? La Bueno, glucólisis, ¿no? lo escuchamos en la glucólisis aerobia, ¿ok? Y también lo escuchamos en la descarboxilación del piruvato. Entonces, estamos hablando de cosas en el metabolismo de proteínas que ya me están sonando porque son los mismos nombres de otras vías de otras macromoléculas. Eso se llama interrelacionar y eso es lo que quiero que hagan en el cartel. Luego, alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato es un cetoácido y al momento de la transaminasa se va a convertir en glutamato. ¿Qué es el glutamato? Pues un aminoácido. Y si se fijan, es distinto, por eso fue prima. Alanina fue el aminoácido que entró y después ahora salió glutamato, o sea, otro aminoácido totalmente distinto a la alanina. Y no es porque a la alanina le quitamos cosas y se hizo glutamato, no. La alanina le quitamos el grupo amino y se hizo piruvato. Otra transaminasa de uso clínico es el aspartato aminotransferasa o la transaminasa glutámico oxalacética. Es su nombre. GOT o
ASAT, cualquiera de los nombres, de los dos nombres es el mismo transaminasa. Ujú. Y entonces en esta entra aspartato y se convierte en oxalacetato. ¿Dónde oímos oxalacetato? En ciclo de Krebs. Alfa-cetoglutarato. ¿Dónde oímos alfa-cetoglutarato? Como en la sexta sustrato del ciclo de Krebs. Y este alfa-cetoglutarato entra y se convierte ahora en glutamato. Las transaminaciones se van dando, entra cualquier aminoácido y va a necesitar a fuerzas 3 cetoácidos, o piruvato, u oxalacetato, o alfa-cetoglutarato. Estos son los únicos 3 cetoácidos que sirven en la transaminación. Entonces, entra cualquier aminoácido, se junta con un cetoácido específico porque son selectivos, no todos andan contra todos, y entonces de esa manera obtengo otro aminoácido y un cetoácido distinto. Las transaminaciones se pueden dar varias veces. El chiste es que al final, logre yo obtener un cetoácido siempre llamado alfa-cetoglutarato. Eso es lo importante, ¿sí? Y entonces, al obtener yo un producto de un aminoácido, se llame como se llame, voy a necesitar que se convierta en o se forme un alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato, entonces, va a seguir su ruta y hasta que logre obtener ahora el aminoácido glutamato. Ujú. Al obtener el glutamato, entonces sí, empiezo la siguiente vía, que es la desaminación. La desaminación se lleva a cabo en las mitocondrias. Todos los órganos lo pueden hacer. Esta desaminación empieza, el sustrato es glutamato y agua, nada más. La enzima es glutamato deshidrogenasa. Obtengo energía a expensas del NAD, pero reducido, y obtengo alfa-cetoglutarato más amoníaco. Ujú. Ok. ¿Qué pasa? El amoníaco se tiene que ir a fuerzas al hígado porque es tóxico. Y si el hígado no lo procesa, puedo tener enfermedades. El amoníaco entonces por acumulación puede dar enfermedades. El amoníaco se va torrente sanguíneo hasta el hígado y el hígado lo convierte en un producto no tóxico llamado urea. Ujú. Esta urea puede ser eliminada ahora sí, ya no tóxica, por el riñón. Esto no, porque no van a entender. Ok, entonces, em, ya logré que al aminoácido le quito el grupo amino para ahora hacerlo o dejarlo sin el grupo amino. Cuando lo dejo sin el grupo amino, entonces ahora este producto sin el grupo amino, dependiendo de cómo estén ordenados sus carbonos, qué cantidad de oxígenos y nitrógenos tenga, etcétera, va a depender el dónde esa parte, no el aminoácido tal cual, sino lo que quedó del aminoácido sin el grupo amino, pero a lo mejor esta fenilalanina, leucina, lisina, tirosina y triptofano, al quitarles esto, su grupo amino, lo que queda, su cadena carbonada que quedó, va a convertirse en aceto-acetilcoenzima A. Al hacerse acetoacetil, después veremos en la vía de lípidos que este sustrato puede convertirse en acetilcoenzima A. Y de esta manera voy a seguir degradando aminoácidos. ¿Por qué? Porque ya convertido como acetil, si tengo un oxalacetato, continúo la vía y entonces formo los 12 ATPs que quería. Hay algunos como
la alanina, la cisteína, glicina, serina, trionina y triptófano, que van a entrar a lo mejor en otro lugar cuando estos sufren el retiro del grupo amino, lo que queda de cáscara, o sea, la cadena carbonada de estos aminoácidos sin grupo amino, se convierten en piruvato. Y el piruvato entonces, por descarboxilación del piruvato, se convierte en acetilcoenzima A y otra vez sigue los 12 pasos. Más este de aquí, de piruvato a acetil, que también gana, o sea, libera energía. Hay algunos otros aminoácidos que no entran desde el principio del ciclo de Krebs. Empiezan a la mejor a este nivel, continúan hasta llegar al final del ciclo, obteniendo menos cantidad de ATPs que si empezaran desde el principio, pero obtienen. Hay otros que también empiezan ya muy, muy cercano al inicio, como la isoleucina, la valina, y así. Esto entonces hace que gracias a la desaminación le quito al aminoácido el grupo amino. Y el resto se va a degradar ¿en dónde? En la cadena respiratoria. Cuando son aminoácidos que se degradan a nivel de acetilcoenzima A, a nivel de acetoacetilcoenzima A, o sea que al final se convierten en eso, o em, o todos los demás, entonces vamos a obtener nosotros ya la degradación de estos. Entonces, algunos van a entrar en cosas desde el principio y otros van a entrar en lugares intermedios. Los aminoácidos que están de color amarillo se consideran aminoácidos glucogénicos. Y los que están de color verde se consideran aminoácidos cetogénicos. Y los que están de color azul es porque son de ambas tipos. Y eso ya les decía, ¿por qué se llaman así? Por el lugar por donde entran a su destrucción de esa parte de cadena carbonada. Eso es lo mismo. Entonces, quitamos grupo amino, ¿quién? La desaminación. Pero para que eso ocurra, primero sufrimos, aquí estaba, varias transaminaciones para poder dar, ¿qué? El glutamato para que empiece la desaminación. Y la cadena carbonada, que es el resto del aminoácido, cuando ya no tiene grupo amino, se va a degradar en diferentes momentos del ciclo de Krebs o previo al ciclo de Krebs, por ejemplo, en la cadena, antes de la descarboxilación del piruvato, formando piruvato. Bueno. Tenemos un producto, un elemento químico que se llama creatina. Esta va a ser muy importante para el metabolismo del músculo. La creatina es un elemento proteico que va a necesitar de dos órganos para poderse, de dos órganos para poderse formar. En orden, primero necesita al riñón y después necesita al hígado, ¿sí? Su formación a nivel intracelular es a nivel mitocondrial. Y aquí lo que ocurre es que, bueno, a ver si alcanzan a ver aquí arriba, es que, bueno, acá está el nombre. Los primeros sustratos para la formación de creatina son glicina. ¿Qué es la glicina? Un aminoácido. ¿Y la arginina?
otro aminoácido. Entonces, los dos sustratos primero en la primera fase de la formación de creatina son glicina y arginina. Gracias a la transferasa, estos dos sustratos se van a convertir en ornitina y en acetato de guanidina. El acetato de guanidina va a viajar vía sanguínea, todo el torrente sanguíneo, del riñón hasta el hígado. Y en el hígado entonces va a actuar una transferasa, pero se llama metiltransferasa, y ahora este acetato de guanidina junto con otro sustrato llamado metionina. ¿Qué es la metionina? Un aminoácido, muy bien. Entonces, cuando junto estos dos elementos en el hígado, gracias a la metiltransferasa, voy a obtener dos cosas, la homocisteína y ahora sí lo que quería, la creatina. ¿Sí? La creatina entonces es un elemento, ya les dije que vamos a utilizar mucho en músculo. Este entonces puede viajar por el torrente sanguíneo hasta el músculo, por ejemplo, hasta el cerebro, al corazón, para poder sufrir otro metabolismo, pero ahora de destrucción. Ujú. Entonces, todo esto fue la formación de creatina, pero la creatina también se puede degradar, destruir. Cuando la creatina se destruye, se va a convertir en creatinina y la creatinina se va a eliminar por riñón. Antes de que se elimine como tal, la creatina es útil, sobre todo en este caso que lo vamos a ver en el músculo. La creatina, al llegar al músculo, se fosforila, es decir, se le pega un fósforo para llamarse fosfocreatina. Gracias a la creatina sinasa o a creatin sinasa. Este elemento que se llama fosfocreatina lo vamos a ver más adelante cuando veamos metabolismo proteico. Ok, listo. ¿Dudas? Nada más había dicho de que la síntesis de queratina estaba en nivel mitocondrial, del hígado y riñón, entonces, ¿esas también? La queratina es un elemento proteico para el pelo, uñas, etcétera. Yo de lo que hablé fue de la creatina, Ah, no de creatina. la queratina. Bueno, entonces era la creatina. Ajá. Se ¿La encuentra creatina qué? en nivel mitocondrial, del riñón y del hígado. A nivel mitocondrial del riñón y del hígado, pero necesita dos fases. No significa que el riñón haga toda la creatina y aparte el hígado toda la creatina. No. Primero hace una parte, que es la primera parte que se hace en riñón, y después la segunda parte para que se forme verdaderamente la creatina, entonces es en hígado. ¿Me explico a qué me refiero? Sí, ok. Porque, por ejemplo, cuando vimos glucólisis, dijimos que tenía dos fases. La primera fase en donde la glucosa 6-fosfato se convierte en dos triosas, dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Y la segunda fase, cuando el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato o lactato, dependiendo si es aerobia o anaerobia. Todo eso, la primera y segunda fase, todo se llevó en hígado o todo se llevó en músculo o todo se llevó en riñón o todo se llevó en cerebro, si quieren.
¿sí? A diferencia de ese ejemplo, la creatina tiene dos fases, pero no se llevan a cabo en el mismo órgano. La primera fase se va a llevar a cabo en el riñón para obtener todavía no la creatina, sino un producto intermedio. Bueno, sí, un producto intermedio. ¿Sí? Sí, Es el acetato de guanidina. Y ya después, en el hígado, ahora sí, termina su fase, como las mariposas, termina su fase y ahora sí, ya se convierte en creatina. ¿Algo más? ¿Cómo era? Bueno, ¿cuál era el nombre de la enzima que convertía la creatina en fosfocreatina? Creatinsinasa o creatina sinasa. Ok, gracias. Ok. Bueno, el miércoles nos vamos a ver con, Metabolismo de lípidos. ok. Entonces, espero algún día que trabajemos en ello. Entonces, listo. ¿Ya no hay más dudas? No, no. Bueno, ok, muy bien. Hasta luego, gracias.